La verdad que las primeras diapositivas me gustaría diferenciar un poquito la PTI infantil de la PTI del adulto, como Carlos nos mostró. Realmente la PTI en la infancia, si bien concuerdan en la base inmune de ambas formas, adultos y pediátricos, en la PTI infantil es otra enfermedad, en la mayoría de los casos. Es una enfermedad que evoluciona en forma benigna, es autolimitada. En la mayoría de los casos hay antecedentes de cuadros virales, respiratorios o hasta la vacunación. Y justamente esto es lo que dispara la PTI, estos cuadros virales, ya que la base fisiopatológica es realmente un cuadro viral que dispara en un terreno subyacente, inmunológicamente comprometido, dispara anticuerpos antígenos, proteínas, producidos contra el virus y dirigidos también contra las plaquetas. Esto es un poquito como es la púrpura infantil, y si miramos un poquito más, podemos ver que a diferencia de lo que vimos recién, que la mayoría son cuadros crónicos, del 60-70%, en nosotros, en pediatría, las formas crónicas que son indistinguibles de la PTI crónica del adulto solo representan aproximadamente un 10, 15, hasta el 20% de nuestra población. Por lo tanto, por eso yo les dije que la PTI infantil es otra enfermedad que la PTI de adultos y solamente concuerdan en las fases crónicas. Y si miramos para marcar más diferencias, vemos que la posibilidad de remisión espontánea, es decir, sin tratamiento, estamos hablando, es muy alta en la mayoría de las púrpuras agudas, en las de reciente diagnóstico, en las persistentes también, no así en las formas crónicas que, como les pasa a ustedes, necesitamos de algún tipo de tratamiento para aumentar el número de plaquetas. Les quiero mostrar solamente unos segundos la experiencia nuestra en el Hospital de Niños. En 15 años diagnosticamos 892 PTI, de las cuales un 66% fueron agudas, de reciente diagnóstico, persistentes fueron un 21% y crónicas, como ya les dije, un 13%. Fíjense la diferencia entre lo que están acostumbrados ustedes y lo que tenemos nosotros los pediatras. La mayoría de los pacientes tienen una púrpura benigna, autolimitada, con resolución hasta espontánea en la mayoría de los casos. Sin embargo, tenemos distintas problemáticas y vamos a empezar con la problemática en las PTI agudas de reciente diagnóstico. Claro, aquí uno de los problemas básicos es la pregunta si es necesario tratar a todas estas formas agudas de reciente diagnóstico. Y como todos sabemos, cuando hay dos médicos, opinan diferente. Entonces vamos a agrandarlo a los grupos, y hay grupos que piensan que hay que tratar a todos los pacientes, o la mayoría, y hay grupos que piensan que hay que tratar a un número muy bajo de pacientes que comienzan con una PTI de reciente diagnóstico. ¿Y qué es lo que hace esta división? Simplemente lo que hace esta división es esta imagen. Por esta imagen tenemos nosotros los pediatras grandes discusiones. Si tenemos que tratar a los pacientes para tratar de evitar esta situación, la hemorragia del sistema central, o no es necesario porque la frecuencia es tan baja que es una problemática menor. Entonces, como ya les expliqué, se dividen en los que piensan, en los grupos que piensan que esta es una enfermedad benigna, autolimitada, con un muy bajo porcentaje de alteraciones severas, entonces tratan a pocos pacientes. Y están los grupos que dicen que, a pesar de la baja frecuencia, esta complicación existe, y que le ocurra a un niño que tiene 4, 5, 6 años, esta complicación le va a impedir
su vida normalmente y hasta va a fallecer, con lo cual vale la pena el tratamiento. De los grupos que piensan que hay que tratar selectivamente, tratan al diagnóstico un 15-20% de los pacientes solamente, y los grupos que piensan que hay que tratar a todos los que los recuentos plaquetarios están bajos, tratan un 70-80% de los pacientes, y estamos hablando al diagnóstico. Bien, esto es un poco histórico, es ver las distintas publicaciones que hay de hemorragia del sistema nervioso central. Está incluida en la experiencia nuestra, y fíjense que en el caso nuestro tuvimos 7 pacientes con una frecuencia del 0,7%. Si miramos qué tienen en común todas estas publicaciones, hablan de una frecuencia con un rango de 0,1 a 0,7%, y fíjense qué interesante. El momento de aparición de la complicación es en la segunda semana del diagnóstico. Casi todos los pacientes estaban con menos, o todos los pacientes estaban con menos de 15.000 plaquetas. Y la mayoría estaba sin tratamiento, o a lo sumo, algunos de estos 114 pacientes estaban con corticoides a 2 miligramos quilo. Y se produjo el episodio. Por lo tanto, nosotros centramos esta problemática en cómo subir las plaquetas lo antes posible, que suman a más de 20.000 o más de 50.000 plaquetas como límite de seguridad durante el primer mes, que es el objetivo de los centros que piensan que hay que tratar a los pacientes. Este es un estudio clásico canadiense, es un estudio randomizado donde se demostró que la gamma-globulina sube más rápidamente a las 48 horas, por ejemplo, versus, obviamente, el no tratamiento, versus los corticoides y versus el Entidec. No solamente a 20.000, como también a 50.000 plaquetas. Y por esa razón, los grupos que piensan que hay que cubrir el primer mes a los pacientes de esta complicación sugieren el tratamiento con gamma-globulina. Este es el registro inglés, donde se ve perfectamente cómo entre el día 2 y el día 7 los pacientes con gamma-globulina es en porcentaje mayor, logran respuesta mayor versus, por ejemplo, el no tratamiento con los esteroides. Pero fíjense qué interesante, que ya al mes no hay diferencias significativas entre tratar y no tratar. Con lo cual, los grupos que respaldan el tratamiento de estos pacientes es simplemente medicarlos el primer mes del diagnóstico para evitar el sangrado del sistema nervioso central. Este es el resumen de estos pensamientos. El objetivo es subir a más de 20.000 o 50.000 con gamma-globulina a dosis baja. Esto es económico. En general no se realiza médula ósea, es decir, la clínica es compatible, y ya a las 24 a 48 horas tenemos respuesta. Y si no responde a la gamma, que son muy pocos pacientes, uno pasa al corticoide o al Entidec. Bien, en la vereda opuesta están los grupos que piensan que no hay que medicar por recuento de plaquetas, sino hay que medicar por el grado de sangrado, por la clínica. Es así que, por ejemplo, los ingleses lo que dicen que cuando un sangrado es menor o un sangrado es leve, se observa. Y cuando un sangrado es importante, ahí sí están los grupos que pueden sangrar el sistema nervioso central, no se observa y se trata. Bien, entre una punta y otra punta está la diferencia que con la definición del recuento plaquetario se trata un número mayor de pacientes, con la definición clínica se trata un número menor de pacientes. Obviamente no hay un estudio randomizado. A largo plazo se necesitan muchísimos pacientes que demuestren cuál de los dos caminos son mejores. Sin embargo, por ahora, cada grupo no hay un consenso y cada grupo toma un camino individual. Bien, los persistentes. Claro, vemos que en pediatría
hay un 20% de los pacientes que no remiten a los 3 meses y son exactamente las PTI persistentes que lo pueden hacer hasta los 12 meses, que es el tiempo que numéricamente se toman a partir de que en pediatría una púrpura es crónica. Y fíjense que los tratamientos son variables. Voy a tomar simplemente uno que Carlos ya habló, que es el rituximab. El rituximab fue muy utilizado, es muy utilizado en este grupo de pacientes y en púrpuras crónicas también, pediátricas. Este es un estudio clásico comparando adultos y población pediátrica, y como vemos, y ya se dijo hoy, la respuesta inicial es aproximadamente un 60%, al año perdura, pero uno ve a distancia cómo se pierde esa respuesta, llegando aproximadamente a un 20%, tanto en población adulta, lo mismo en población pediátrica. Esta es la curva clásica. Y también fue mostrado estos estudios, también en pediatría hay menos trabajos de combinación de rituximab con pulsos de DEXA, y también hay trabajos pediátricos donde muestran dosis más bajas de rituximab, a 100 por ejemplo, dando resultados similares y logrando mejorar en algo a largo tiempo, al 40%, los resultados con el seguimiento. Esto es parecido a los grupos en adultos. Les muestro en solamente una o dos diapositivas una experiencia de varios, de 9 grupos o centros pediátricos que recolectamos utilizando rituximab en 23 pacientes con PTI crónicas o persistentes. Como ven aquí, las respuestas completas fueron un 35%, que sumadas a las parciales llegan al 75%. Las recaídas son frecuentes, casi un 50%, y la persistencia a 3 años de la respuesta, con una media de 41.500 plaquetas, fue del 26%, utilizando rituximab solamente. Esta es una experiencia nacional. Entonces, podemos definir que los pro de utilizar en pediatría el rituximab son la buena respuesta a corto plazo, la presencia solamente de una leve disminución en las IgM, y como contra, la modesta efecto a largo plazo, la ausencia de licencia, algunas publicaciones sobre la activación de virus y leucoencefalopatía, y el consejo de la suspensión de la vacunación hasta la recuperación de las células B. Bien, demos una mirada de la problemática en las PTI crónicas. En las PTI crónicas, como ha mostrado Carlos, él mucho más que yo, hay muchas medicaciones. Cuando hay muchas medicaciones no sabemos cuál es la mejor. Le muestro primero de todo la experiencia del Hospital de Niños. Básicamente les muestro las esplenectomías. El 50% de 119 pacientes seguidos hasta el 2014 hicieron esplenectomía. Y básicamente la buena respuesta se dio en el 80% de los pacientes, y esa respuesta fue sostenida a los 12 meses y a los 24 meses, llegando al 75%. Este grupo de pacientes se vacunó previamente, no tuvimos ninguna complicación y no tuvimos complicaciones infecciosas. La respuesta realmente de la esplenectomía en pacientes pediátricos es muy buena. Claro, en los últimos años, un poco por la aparición de estas publicaciones y otro poco por la aparición de los TPO miméticos, se empezó a cuestionar la utilización en la edad pediátrica de la esplenectomía. Como sabemos, hay publicaciones de un mayor porcentaje de trombosis o problemas vasculares o hipertensión pulmonar en grupos de pacientes que se realizaron esplenectomía. Sin embargo, la mayoría están publicados en grupos de adultos, que coexiste esta incidencia acumulativa con otros factores que sabemos
que se relacionan a las trombosis como la edad, corticoides, anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. En las poblaciones pediátricas hay pocas publicaciones, he encontrado solamente 2 o 3. El problema de nosotros los pediatras, que a los 15 o a los 18 años perdemos a los pacientes, pasan al mundo adulto y muchas veces no conocemos el seguimiento, pero cualquiera sea la situación, hay en los últimos años una tendencia, por lo menos en pediatría, a retrasar la esplenectomía y a utilizar otro tipo de tratamiento, básicamente por estas situaciones que he comentado. Entonces, los PRO, básicamente, es un tratamiento estándar de segunda línea, es una acción terapéutica de alta tasa de remisión, yo ya les mostré, 60, 70, 80% con resultados perdurables en el tiempo. Sin embargo, en las contras es algunas publicaciones, básicamente en adultos, de una mayor, de una menor seguridad a largo plazo, como el riesgo de trombosis, hipertensión, etc. Sin ninguna duda, la aparición en los últimos años de los TPO miméticos o los análogos hicieron un cambio y hay una profunda revisión en este momento de qué lugar exacto ocupan el espacio estas nuevas medicaciones en la edad pediátrica. Tanto el romiplostin como el trombopac, que como saben ustedes tienen distintos lugares de acción, hay distintas publicaciones, pero el objetivo del tratamiento es otro. El objetivo de las terapias tradicionales de la reducción de la destrucción periférica, en cambio, como hemos visto en los mecanismos fisiopatológicos, el objetivo de los TPO miméticos es aumentar la producción de plaquetas, y el trombopac en pediatría está aprobado para mayores de 6 años, en Argentina está aprobado desde 2015. Sin embargo, para los pacientes de 1 a 6 años que requieren suspensión oral, por ahora está pendiente la aprobación. El romiplostin no está aprobado en la edad pediátrica. Estos son los estudios básicos que con sus aprobaciones en pediatría se basan todas las indicaciones de estos trombopoyéticos en la edad pediátrica. El PETIT 1 y el PETIT 2. El PETIT 2 nosotros estuvimos en el estudio y son lo que utilizaron en pacientes en distintos rangos. En ese momento el protocolo nos permitió tener jarabe para los chicos, pero lo utilizamos en 3 rangos, en rangos de los más chicos, intermedios y adolescentes. Y los resultados fueron realmente muy provisorios. El aumento del recuento de plaquetas fue notorio. Se redujo el sangrado, la necesidad de terapias concomitantes y muy pocos efectos adversos. Es así que a partir de estas publicaciones de protocolos aparecieron innumerable cantidad de trabajos post-estudio, es decir, ya en la vida real, y los porcentajes de respuesta a estos tratamientos varían entre un 40 y el 80%. Ya analizó Carlos esta problemática. Comenzamos en pediatría en 50 días, y bueno, hay una serie de detalles, especialmente cuando aumenta más de 400.000 interrumpir, y el ajuste de las dosis, esperar un mínimo de 2 semanas para cualquier cambio, y el objetivo es mantener los recuentos entre 50.000 y 200.000. Es muy interesante la situación de que cuando tenemos pacientes que ya no responden a un trombopoyético, pasarlo, switcharlo al otro. Y en esto también hay distintas publicaciones, y las razones básicas son la ausencia de eficacia al primer agonista a dosis máxima, las fluctuaciones que ya se habló, o efectos adversos o preferencias del paciente. Y en forma muy interesante, los resultados son realmente fantásticos. Es decir,
al switchar de a uno a otro. Por ejemplo, tenemos pacientes que comenzamos con el Trombopac, los pacientes al tiempo fueron refractarios, cambiamos al Romiplastin y tuvieron un efecto muy favorable. Es decir, que esta situación con los trombopoyéticos está a mano de nosotros para utilizarla. Y la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿hasta cuándo medicamos a un paciente? Da la sensación, no está claro, por lo menos, cuánto tiempo reciben estos pacientes para decir basta, o cuánto tiempo los tenemos que desafiar o no desafiar. Lo que es interesante ya que hay distintas publicaciones que muestran que aproximadamente un 20 y 30%, una vez suspendido el tratamiento, quedan en remisión. Esto es muy importante porque nosotros también lo comprobamos. Es muy interesante porque son posturas crónicas, son muy complejas en el manejo, y tenemos un grupo que con los continuos desafíos a la suspensión logramos que entre un 20 y 30% quede en remisión, y en esto está en juego mecanismos inmunológicos para restaurar la tolerancia inmune. Lo concreto es que un 30% pueden tener remisión libre de medicación, y esto para la edad pediátrica es fundamental. Básicamente, entonces, para ir resumiendo, a favor de la indicación del Tempo-RAS como terapéutica de segunda línea están las altas tasas de respuesta a corto plazo, tanto en pacientes esplenotomizados como no esplenotomizados, respuesta plaquetaria estable. Ante el fracaso, el switch. En los pacientes pediátricos los efectos adversos son de baja frecuencia. Y en la evaluación a largo alcance hay un grupo de 26-30% que pueden estar en remisión. Por supuesto que dentro de las contras es el costo, la necesidad de un paciente pediátrico tenerlo crónicamente con medicación, el no conocer exactamente hasta cuándo, y también existe la trombocitopenia que se produce post suspensión del tratamiento. Esta es una experiencia que hicimos distintos grupos pediátricos con los trombopoyéticos. Utilizamos 23 pacientes con el Trombopac y 7 pacientes con Romiplostim. De ninguna forma es un estudio randomizado, sino es nuestra experiencia simplemente, y no vimos diferencias significativas entre los dos trombopoyéticos. Aproximadamente el 50% logró remisión, digamos, en las primeras 12 semanas, y posteriormente es muy interesante, como ya les dije, que hay un grupo que quedó en remisión completa, y hay un 52% de respuestas a aproximadamente 30 meses de seguimiento. Estos son datos muy interesantes y son datos hechos en Argentina. Para finalizar, quisiera mostrarles cómo fue cambiando nuestro pensamiento en los últimos años. Me recuerdo cuando nosotros utilizábamos la esplenotomía ya a los 6 meses de diagnosticar una PTI. Luego esto fue cambiando y pasamos a los 12 meses, y posteriormente los que no funcionaban, que son refractarios a la esplenotomía, utilizamos rituximab y otras drogas inmunosupresoras. Y esto en la actualidad empezó a cambiar. Empezamos a utilizar antes de la esplenotomía los trombopoyéticos, por ejemplo. Y en la actualidad, como ya les dije, la esplenotomía la estamos reservando cada vez más alejada, ya que con los trombopoyéticos estamos teniendo buenos resultados, y dejamos la esplenotomía, que al fin y al cabo para un paciente pediátrico es una operación, y más las drogas inmunosupresoras para, obviamente, al final para los pacientes más refractarios. Entonces hay algunas indicaciones para discutir, como nuevas indicaciones del Trombopac, por ejemplo, que sea previo a la esplenotomía. En las PTI persistentes, que muchas o algunas de estas son realmente dramáticas, porque tenemos a los 6 meses
niños de 3, 4 años con 7.000 plaquetas y es difícil manejarlos. La presión familiar, en pediatría hay algo más que en adultos es distinto probablemente. Tenemos mucha presión cuando nosotros tomamos alguna decisión de conducta expectante, obviamente de la familia, que no entiende cómo ir a un médico es que le diga que tienen que esperar y nada más que eso. Eso es un factor muy importante, pero básicamente, volviendo a las nuevas aplicaciones en las PTI persistentes, hay una mirada actual de introducirlas y en muy pocos pacientes en las PTI de reciente diagnóstico, que algunos no responden a ningún tratamiento al principio y tienen plaquetas de 3.000, 4.000 y realmente se hace muy complicado su manejo porque son sangrantes y no responden a los tratamientos de primera línea, y tenemos alguna experiencia en introducción muy precoz de trombopoyéticos con muy buenos resultados. Hasta hoy no hay un algoritmo claro que en pediatría que nos diga cuál es el mejor camino. Pasa lo mismo que en adultos. Es un sinfín de experiencias personales, pero no un consenso hecho como se debe. Seguramente en los próximos tiempos, o por lo menos estamos esperando esa situación. Sin embargo, estudios y experiencias nos indican que tendríamos que ser cautos con la esplenectomía de los niños y no olvidarse que los niños van a vivir mucho más tiempo, obviamente, que el adulto, y tenemos que ser muy precavidos en la indicación de tratamientos complejos que dan muchas alteraciones inmunológicas, ya que la vida de los niños es larga y cualquier indicación de medicación puede ser contraproducente para estos pacientes. Y recuérdense que la mayoría de los pacientes en la infancia van a tener una forma aguda posinfecciosa que a veces ni siquiera es necesario tratar, y esto es muy diferente a la gran problemática que vimos de las PTI en adultos.